Muy buenas tardes, estimados invitados especiales. Queremos darle la bienvenida al doctor Nicolás Díaz, profesor de Trabajo Social en la Universidad de La Rioja, Argentina. Queremos también darle la bienvenida a la profesora Inés Martínez, que es la coordinadora de la Facultad de Administración Pública y es la coordinadora de la carrera de Desarrollo Comunitario. También agradecemos la participación de la profesora Yolani Río, que es docente también de la carrera de Desarrollo Comunitario en el Centro Regional de Colón. También quiero aprovechar en este momento, mi nombre es Anabel Chen, para algunos invitados que están llegando, que se están uniendo también estudiantes de Argentina, que van a participar de este conversatorio. Mi nombre es Anabel Chen, voy a ser la moderadora, Anabel Chen Molina, soy profesora de la Universidad de Panamá, y este conversatorio es organizado por los estudiantes del curso de Educación Popular para el Desarrollo de la Licenciatura de Desarrollo Comunitario en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. Producto de la educación a distancia que estamos implementando en la Universidad de Panamá, ya los estudiantes hemos elaborado conceptos teóricos, hemos realizado algunos tipos de reflexiones, debates, talleres, trabajos colaborativos, y como parte del curso hemos organizado pues este conversatorio. Así que para iniciar formalmente el evento, quiero cederles la palabra a la profesora Inés Martínez, que es la coordinadora de la facultad y la coordinadora de la carrera. Profesora Inés, bienvenida. Tiene usted el micrófono. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Profesora Anabel Chen, jóvenes estudiantes, la profesora San Miguelito Colón. Y a usted, especialmente doctor Nicolás Díaz, por haber aceptado la invitación a la profesora y poder impartir tan importante área de la ciencia que eso es la educación popular, ¿no? Que siempre hablamos de Pablo Freire, que siempre nos dice que él es desde el punto de partida de uno y del otro, ¿no? En cuanto que da lugar también al caminar, a la organización, también a los ritmos, al diálogo, a la praxis, ¿verdad? Y también para desmantelar un poco lo que son las ciencias naturales y producidas socialmente en nuestro diario vivir. Entonces, yo le doy la cordialmente invitación para que usted nos ilustre a los estudiantes y a nosotros también, porque es importante escuchar otras opiniones también del hermano país que es Argentina. Entonces, le damos la bienvenida, doctor, para que usted nos ilustre un poco de lo que es la educación popular. Bien. Ok, muchas gracias, profesora Inés. Quiero pues mencionar y presentar al doctor Nicolás Díaz algunos aspectos, porque él tiene un currículo bastante amplio. El doctor Nicolás Díaz es licenciado en Trabajo Social de la Universidad de La Rioja. Tiene diferentes posgrados y maestrías, posgrado en adiciones y toxicología, cursos de posgrado en técnicas de animación comunitaria del INAUCO, mediador comunitario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina. Tiene seminarios lacanianos y terapia familiar sistémica. Tiene una maestría en ciencias humanas de la Universidad Central de Venezuela. Es doctor en ciencias sociales. Tiene una especialización en docencia superior de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una especialización en docencia superior en la Universidad de Argentina. Es docente titular de planificación, políticas sociales y gestión social, que es el cargo que tiene actualmente. También es docente en el área de sociología urbana y rural, y también en planificación y desarrollo turístico. El doctor tiene pues una amplia trayectoria, es como investigador, escritor, y bueno, muchos aspectos. Así que como es un currículo abreviado, menciono pues algunos aspectos importantes, y en este momento pues le queremos ceder las palabras al doctor Nicolás. También queremos agradecer a la profesora María Vázquez del Centro Regional de Darién, que también se ha unido a este conversatorio. Profesora María, bienvenida.
y le damos la palabra al doctor Nicolás Díaz para que nos presente y nos converse. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profesora Anabel, por la invitación. Gracias a la profesora Inés, gracias a la profesora María por estar ahí. Sus palabras son muy gratas, la amabilidad de todo panameño, y con ese ritmo, con esa cadencia que hablan, que me gusta mucho. Y gracias a los alumnos de desarrollo comunitario de la carrera, gracias a la Universidad de Panamá por esta posibilidad de abrir y en la virtualidad de encontrarnos para reflexionar algunos saberes, porque uno no sabe todo, simplemente tiene una pequeña experiencia de trabajar sobre las comunidades y una mirada sobre la educación popular que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reflexionar ahí a partir de esto, y me gustaría hacer algunos pequeños aportes teóricos que tengo por ahí de algunos autores que me interesan, también para corrernos un poquito del precursor, digamos, de Pablo Freire, quien habla de todo esto, y hay otros autores también que hacen una incursión sobre educación popular y que por ahí no los conocemos tantos, ¿no? Y tienen un trabajo muy interesante. Y si les gusta el material, será un placer poder compartir con usted, profe Anabel, y así ya lo socialice con el resto de los compañeros, alumnos, colegas docentes, si están interesados, ¿no? Entonces, voy a trabajar primero con Grecia Guzmán Martínez. Es la autora que me gusta muchísimo, porque ella habla de la educación popular como una corriente de pensamiento y acción. Es una orientación teórica y metodológica dentro de las ciencias sociales que ha sido muy importante para el desarrollo de los destinatarios de los sectores populares en América Latina. Ella dice que lo popular surge como oposición a lo oficial, donde lo popular hace referencia a las prácticas y pensamiento que es opuesto a lo oficial. Lo oficial es una práctica o un pensamiento aceptado por la mayoría y generalmente ha sido impuesto y no ha sido consensuado. En términos más prácticos, la educación popular ha sido útil para ejercer una resistencia a los modelos dominantes, no solo educativos, sino también políticos y sociales. Y ahí me quiero detener un poquito. Para un primer punto, una primera inflexión, es comprender a la educación popular como una pedagogía política y no como una modalidad educativa. Es interesante que reflexionemos esto como una pedagogía política, porque despierta el proceso de reflexión, de articulación, de diálogo, como decía la profesora Inés, de repensarnos, y no como una modalidad. Sí, es una práctica pedagógica política. En este sentido, es una práctica que busca crear sociedades más justas y humanas, sigue diciendo Grecia Guzmán, en defensa de los derechos humanos, las entidades, identidades, el género, el medio ambiente, entre otros fenómenos, tratando de modificar el rol de los actores sociales que son considerados como pasivos o de modelos oficiales. La educación popular nace a partir de un proceso reflexivo que tiene Pablo Freire, digamos, propiamente dicho, y tiene su gran auge en toda América Latina a partir de los 60 y de los 70, con el movimiento popular que participaba en Recife, ¿sí? Donde él coordinaba grupos de educación de adultos. Y acá comienza Pablo Freire a despertarse estas cuestiones. ¿Qué es lo sistemático? ¿Qué es lo asistemático? ¿Dónde está el saber? Si el saber es netamente oficial o el saber está en otro lugar puesto en la gente. Y aparece sus grandes libros, y entre ellos Pedagogía del Oprimido, Pedagogía para la Liberación, que nos permite reflexionar justamente esto. ¿Dónde se ubica el saber? Si el saber es compartido, ¿hay un saber direccional hegemónico? ¿O el saber podría estar fraccionado, fracturado, o podría estar compartido con otros actores sociales que, depende del lugar que ocupan, tienen o no tienen voz de participación? Entonces, estas cuestiones creo que son las que va trabajando Pablo Freire para poder hablar sobre la educación popular y largarnos del comienzo del 60. Pero él, en su libro de pedagogía específicamente, él dice que en el modelo hegemónico estamos A, que es el docente, y B, que es el alumno, que es el receptor. Es como
tabula rasa o como una tabla rasa que necesita llenarla de contenido. Es una hoja en blanco, un lienzo en blanco que hay que llenarlo de contenido. Y eso, entonces, es A sobre B. El que tiene el poder y el educando, el alumno, el estudiante, que es quien recibe el depositario de ese saber, y ese saber es hegemónico y viene de un determinado lugar con un determinado discurso de poder. Entonces él plantea de que no es A sobre B, que es A más B, donde la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje, la construcción de los saberes, se da en un feedback de ida y vuelta. Entonces, en esto plantea esta cuestión de decir, no es A sobre B, creo que es A más B, y se juega por esa postura trabajando y desarrollando sus teorías. La pedagogía de la liberación se nutre o se inspira en diferentes corrientes se inspira. Entre ellas tenemos las del pensamiento, la del humanismo, el gran movimiento del humanismo, el cristianismo de base, ¿sí? Donde es esto de dar, de producir, de acompañar con el otro, lo que es la teología de la liberación, ¿sí? Recordemos que tenemos Puebla en México con la teología de la liberación, algo más latinoamericano. Por eso, educación popular es un proceso netamente latinoamericano. Es un proceso nuestro, propio, que se genera en todo nuestro continente. Y también está imbuida por la corriente del marxismo, también por algunos elementos del marxismo, por eso habla de los oprimidos, de los desplazados, de aquel otro, ¿sí? que está fuera del sistema. Pero antes de Pablo Freire, Marcos Raúl Mejía nos habla algo muy interesante, de decir de que si bien reconocemos a Pablo Freire como el padre porque hizo una sistematización de este cuerpo, digamos, de teorías, y pudo reflexionar, escribir y traernos hasta nosotros sobre el tema de lo que es una pedagogía popular o de educación popular propiamente dicha. Marcos Raúl Mejía habla de algunos otros antecedentes que los quiero traer a continuación. Uno de los primeros antecedentes que encuentro en esto es en 1849, con Faustino Domingo Sarmiento, quien fuera presidente argentino, pero que en su exilio en Chile escribe un tratado que se llama Educación Popular. El término ya lo acuña, educación popular, pero Sarmiento era muy clasista y él había recorrido Estados Unidos y Europa. Entonces esa mirada eurocentrista y la mirada netamente norteamericana lo habían imbuido tanto de que trae a América, trae a Argentina, trae a Chile, un modelo que es la escuela libre, pública, gratuita y laica, pero desde una mirada específicamente hegemónica y que no representa los valores justamente de Latinoamérica. No lo juzgamos, no lo juzgo, porque es en ese momento histórico donde debería dar a Argentina, y aparte de Latinoamérica, quería dar un sentido y una conformación de esos estados primitivos que van surgiendo. Entonces es una estrategia política de él. Sí es juzgado por historia porque escribe un libro que se llama Civilización y Barbarie, cuando amigo Sarmiento, diciendo que todos los indios, los llamados los gauchos, los campesinados, pertenecían a la barbarie, y en tanto que la civilización respondía a los cánones de los que estaban cerca del puerto, de los que eran clases media alta, de los que tenían una mirada hacia Europa, de los que podían hablar inglés. Y esto, entre paréntesis, ¿cómo sigue tan vigente con nosotros todavía en muchos ámbitos académicos, como dice el doctor Eduardo Restrepo, el doctor colombiano, cuando habla de centralismo y periferia? Cuando un texto dentro de nuestras universidades no es escrito, al menos la síntesis en francés o en inglés, no existe, ¿no? Estas cuestiones también nos permiten revisar la educación popular cuando empezamos a mirar. Entonces, Sarmiento, 1849, acuña esto, pero con una mirada completamente diferente, que es una mirada hegemónica que bajaba desde el Estado para una educación libre, pública, gratuita y laica, que es la que seguimos teniendo en Argentina, con todos los vaivenes y con todos los procesos que nos van atravesando.
A partir de esto, veo de que Marcos Mejía habla de un tal Simón Rodríguez, que era el maestro de Simón Bolívar, quien acuña el tema de la educación popular, pero la mira desde otro lugar. Estamos hablando allá por el 1830 aproximadamente, y dice que esta educación popular, los pensadores de la lucha de la independencia, hablan específicamente, y dice don Simón Rodríguez, con 3 características específicas. Nos hace, la educación popular nos hace americanos y no europeos, inventores y no repetidores. Ahí hay una ruptura ya con Faustino Domingo Sarmiento. Nos hace americano, el otro miraba Europa y miraba Estados Unidos. Nos hace americano y no europeo, inventores y no repetidores. Es decir, este proceso de mirarnos como latinoamericanos, como americanos, y replantearnos de ahí la vida. Educa para que quien lo haga no sea más siervo de mercaderes y clérigos. Recordemos que en ese momento el clérigo es el que tenía el poder de la educación, y quienes se formaban ahí no era cualquier campesino, no era cualquier mestizo, ni negro, ni indio, sino determinada clase social. Entonces la educación estaba dada por los mercaderes y por los clérigos. Entonces, educa para quien lo haga no sea más el siervo de mercaderes y clérigos. Hazte capaz de un arte o un oficio para ganarte la vida por sus propios medios. La educación vinculada con el tema del oficio, del servir y el producir dentro de ese espacio. Viniendo más en el tiempo, siglo XX entrado en América Latina, es notable cómo Perú, El Salvador y México han trabajado fuerte el tema de la educación popular, buscando una mirada mucho más centrada en todo el desarrollo de Latinoamérica, y aparece algo que me gustó bastante, que es de la escuela de educación popular, las experiencias latinoamericanas de construir escuelas propias ligadas a la sabiduría aymara y quechua, que fue la representante de la escuela de Ayu, Guarizata, en Bolivia, promovida por Elizardo Pérez en 1962. Esta escuela pensaba también que la educación popular tiene que manifestarse y recuperar el saber ancestral, es decir, de todos los pueblos indígenas que han sido avasallados y bastardeados por un poder hegemónico. Entonces, actualiza en la educación popular el saber de sus ancestros. Y dice que existe una práctica educativa de los grupos indígenas que deriva de su propia cultura y no de la cultura del foráneo o del eurocentrista. Por ello plantea hacer una propuesta de educación como movimiento, como proceso de creación cultural y transformación de lo social a partir de su propia cultura. Se constituyen las escuelas del esfuerzo, le llamaba él, en cuanto se plantea una pedagogía basada en el trabajo. Es igual a lo que llama Simón Rodríguez, la pedagogía vinculada al trabajo, entonces se basa en una pedagogía de ahí. La escuela se extiende, esto me gustó mucho, se extiende y es comunidad su arquitectura. La escuela se extiende y es la comunidad su arquitectura, su propuesta educativa. Por ello afirma, más allá de la escuela estará la escuela. Es decir, que puede existir un saber que está organizado y sistematizado, pero la comunidad es la arquitectura, aquello donde se puede seguir aprendiendo. Más allá de la escuela, la otra escuela. Eso nos va orientando y diciendo qué está pasando con nuestros modelos sociopolíticos, donde solamente centramos que la educación, la confundimos con instrucción, y que solo se da en un solo espacio y no en otros. ¿Sí? Entonces exige una opción ético-política. Lo que estamos hablando ahora de educación popular nos exige una opción ético-política de los intereses de los grupos y sobre todo de los desplazados. Estos puntos que vamos desarrollando son los que me interesaban, cómo llegan como antecedentes para que Pablo Freire, en Recife trabajando, hace una sistematización y puede brindarnos aquí y ahora elementos donde empezamos a trabajar con una palabra que está muy de moda ahora, el empoderamiento, y que nace justamente de estos espacios. Es decir, darle al otro
el rol, el poder, y reconocer que el poder está fragmentado en una comunidad, en una sociedad, que depende del lugar que ocupemos, la racionalidad de cada sujeto social, tenemos poder, podemos empoderarnos, podemos manifestar ese poder y podemos construir saberes. Que el saber no es unidireccional, sino que el saber está compartido. Y acá vuelvo a hacer otro paréntesis. Hace muchos años, y que también lo llevó a la educación popular, estuve trabajando en los años 90 con una experiencia con la empresa alemana GTZ. Y ahí en GTZ, creo que también profe Anabel estuvo trabajando ahí, ¿no? Estuvo vinculada con GTZ. Y ahí hablábamos de algo muy interesante cuando era el desarrollo rural, los diagnósticos participativos, el concepto de triangulación de saberes, que me gustó muchísimo y que nos sirve como herramienta a la hora de trabajar educación popular. Una determinada situación que molesta en la comunidad, hay que problematizarla, porque esa es la base que tiene la educación popular. Problematizamos, democratizamos el diálogo, le damos la posibilidad de que cada actor social intervenga, hable, defina de qué lugar está mirando esa realidad, qué aportes hace. Y si tenemos un determinado problema, digamos una cuestión mucho más práctica, veo cómo trabajar en la comunidad ciertos problemas, cómo este problema, supongamos, del desarrollo social, del desarrollo cultural, del desarrollo económico, o por dónde pasa la idea de desarrollo de esta localidad, ¿sí? Podemos trabajarla con los adultos, podemos trabajar con los jóvenes y podemos trabajar con los niños. Y luego se cruzan esas tres visiones que trabajamos a lo mejor con diagnóstico participativo, trabajamos con algún mapa parlante, no sé desde qué lugar vamos a estar trabajando con diagramas o con transectas. Y luego, justamente, triangulamos esos saberes para saber cuál es la idea de desarrollo que esta comunidad necesita, que pretende, que busca. Y eso estamos dándole la palabra, el valor, problematizamos y al mismo tiempo estamos reconociendo los saberes propios de ellos. Lo mismo pasaría con el tema tan en boga ahora que hablamos de género, género y género. ¿Qué entendemos por género? ¿Cómo vamos a trabajar esta cuestión de género en la comunidad? Pedimos la opinión a las mujeres, pedimos la opinión a los varones, pedimos la opinión a la población trans, pedimos opinión a los negros, pedimos opinión a los indios, pedimos opinión al criollo, pedimos opinión a todos, trabajamos, hacemos autodiagnóstico, confrontamos los saberes, elaboramos algo nuevo, y ahí estamos haciendo un proceso de decir A más B es igual a C, a una nueva construcción del saber, donde lo que yo tenía lo puse sobre la mesa, el otro también, y miramos desde otro lugar esta realidad. Aprendemos, porque la idea básica en la educación popular es aprender a aprender y problematizar. Esos son dos conceptos tan dinámicos que están siempre. La educación popular no es un punto de partida ni de llegada, es un punto que constantemente se está referenciando en una espiral. Llegamos, volvemos a aprender, reaprendemos y seguimos trabajando en este proceso. ¿Sí? Y la educación popular va a respetar, porque es su forma de trabajo, todo lo que son los modos culturales, porque lo reconoce al otro cultural, reconoce la interculturalidad, que es necesaria no tan solo declamativa, sino justamente la interculturalidad lo que nos permite es una posibilidad de dialogar, esa dialogicidad, como le llaman. Entonces, podemos ver en el otro cómo se referencia a partir de sus propios códigos, de su propia historia social, familiar, de su propia historia de la comunidad. Y cómo eso que Pichon Rivière, de la corriente rioplatense, llamó ECRO, esquema conceptual referencial operativo, de alguna manera la traemos como una mochila y la ponemos sobre la mesa porque son temas que nos vinculan y son temas que de alguna manera hacen referencia a un hecho que estamos problematizando, ¿sí? Y mirando desde otro lugar. Entonces la educación popular y esta pedagogía política
ética, liberadora, como la podríamos llamar, nos interpela como sujetos respetando las idiosincrasias, ¿sí?, de cada cultura, de cada sujeto, la posibilidad de percibir sus cosmovisiones, su cosmogonía, percibiendo cada uno desde el lugar y de la cultura que ubica. Y acá quiero también hacer otros paréntesis y traer a colación algo. Hay un antropólogo que a mí me gusta mucho, y estudio mucho en lo que es el mundo andino, y estudio la subcultura, una persona interesantísima, Rodolfo Kusch, pero fue desplazado, olvidado de muchos lugares, y se fue a vivir a una zona del norte, muy cerquita donde yo vivo, que es Jujuy. Y Rodolfo Kusch habla algo muy interesante, que uno de sus viajes, cuando estuvo por África, en un libro lo cuenta, ya no recuerdo bien, que a la dimensión cultural, bueno, y le interesó conocer los museos, en una pequeña aldea que le habían dicho que había un buen museo, conoce ese buen museo, quiere ir, va, entonces pregunta dónde es el museo, y le dice, el museo abre a las 5 de la tarde, en donde ahí le enseñaron el lugar. A las 5 de la tarde se presenta en ese lugar, que era cerca de la plaza, y ¿qué encuentra? Una mujer grande, me imagino una señora negra, grande, esas sabias africanas, que contaba la historia de su comunidad a los que querían escuchar. Es un museo viviente, es una forma diferente de acercarse a la cultura, es una cuestión de relativismo cultural, es una forma de respetar ese espacio, de ser portavoz de lo que está pasando en la historia de esa comunidad. Podríamos decir desde los espacios más académicos, no es un museo, o podríamos decirlo desde lo social, desde lo cultural, inclusive esta pedagogía, es un museo porque cumple una función de enseñar, de investigar, y está presente en una persona. Cómo las cosmovisiones y cómo se van ajustando de acuerdo a las necesidades y a sus recursos, van a permitir comprender que el saber no necesita estar dentro de una institución, que es a lo que yo llevo, a lo que oriento, y lo que busca la educación popular. Más allá de la escuela, la otra escuela estaba en esta señora, que más allá del museo, el museo era la misma señora que era el resguardo de la memoria viva de esa cultura, de ese pueblo, contada, por supuesto, como todos los países que resguardan la memoria y la oralidad, ¿no? Entonces, esa cuestión quería traerla a colación, y como para hacer un reconto así, y que podamos establecer ya el diálogo, el ida y vuelta, para que no sea esto un monólogo, porque si no voy a seguir hablando. Y los argentinos hablamos rápido, perdón por eso. Okay. Muchas gracias, Nicolás. Excelente tu presentación. Bueno, ustedes dirán por qué lo tuteo. Bueno, tuve la dicha de conocer a Nicolás. Tuvimos un congreso en Perú hace 3 años, así que damos gracias por su colaboración, ¿verdad? Por su experiencia en otras áreas. Así que queremos habilitar este espacio para preguntas. Varias formas. Puede habilitar la mano, levantar la mano, o a través del chat puede pedir la palabra. Entonces, para habilitar entonces los micrófonos, ¿sí? Y podamos entonces crear pueden realizar comentarios y pueden realizar preguntas sobre la presentación, y de pronto algunos aspectos que no están en la presentación, pero sobre lo que es el curso realmente. Le mencionaba la semana pasada que hablaba con el doctor Nicolás, que ya vimos un poco el grupo, lo que es Educación Popular en América Latina, diferentes precursores. Este grupo elaboró una investigación sobre lo que es los antecedentes de la educación popular en Panamá, y también elaboraron unos videos, y cada grupo, fueron 10 grupos, y unos elaboraron una investigación sobre lo que es educación popular en las mujeres,
otros en los niños, la idea es rescatar las experiencias, otros lo que son los grupos ambientalistas en el área de comunicación, adolescentes, lo que son el área indígena, los grupos religiosos, y ver las diferentes manifestaciones de cómo en diferentes grupos se da la educación popular. Ha sido muy interesante la investigación y los aportes que tienen los estudiantes, y sobre todo de que muchas personas y muchas familias de pronto han o estamos realizando educación popular y muchas personas no lo saben, no lo visibilizan como concepto de educación popular. También es importante mencionarle al doctor que en Panamá el curso de educación popular, los contenidos se dan más en el área de trabajo social y sociología, pero en lo que es como carrera, hasta la fecha se da como materia en esta carrera, que hicimos una reestructuración del plan de estudio en el año 2018, y desde el 2018 pues se dicta como un curso del segundo año de la licenciatura en desarrollo comunitario. Por eso es que he invitado a las colegas del Centro Regional de Darién, Colón, de pronto hay otros centros regionales aquí, que son provincias, que también son docentes que imparten el curso. Así que quiero pues dar el espacio, ¿verdad? Creo que, a ver, veo ahí por algunas manos levantando. Bueno. Voy a darle la palabra a, no sé, Stephanie. Habilitas tu micrófono, que veo que Stephanie y Guillermina. Y les cuento luego la experiencia que tengo de trabajar con mujeres en el ámbito rural, justamente con este tema de que problematizamos una cuestión específica, que es la autoestima. Sí. Excelente. Sí, buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Panamá, aunque sea por esta vía. Esperamos tenerlo por acá cuando todo se normalice, que pueda venir a darnos una capacitación, ¿no? Con todo su prontuario de experiencias que tiene, pues nos lo transmita. Bueno, me interesa saber en realidad, ¿qué cree usted que podamos hacer en Panamá para que sea más efectiva la educación popular? Como que sea más productiva, o que se vea más, o qué consejos, ¿no? A todos, a los profesores, o como nación le podía dar usted, nos podía orientar, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes y les ha funcionado bastante? Mire, la educación popular, así con el nombre propiamente dicho, en Argentina se han trabajado diferentes líneas, y es como decía la profesora Anabel Chen recién. Hay gente que está haciendo educación popular y no la nombra como educación popular, ¿no? Lo importante, ustedes ya están transitando esto, sistematizar todo, producir, escribir y publicar. Es lo primero que tenemos que hacer. Y por otro lado, yo les comento que tengo una experiencia muy rica, muy bonita, con un programa que lo pueden instalar desde la universidad, que se vincula mucho, porque tiene bastante herramienta de educación popular, que se llamaba Animadores Comunitarios en Argentina, y creo que debe estar todavía en la página web de Argentina, porque eso fue en los años 90. Yo fui en su momento lo que se llama una figura de asistente técnico local, porque el programa se desarrollaba en Buenos Aires, y cada provincia, yo vivo a más de 1.600 kilómetros de Buenos Aires, tenían una organización, una ONG, que le llamaban Organización Madrina, y ella tenía a su cargo los asistentes técnicos locales. Yo era uno de esos asistentes técnicos. Trabajamos con la comunidad. Primero identificamos a algunos líderes, como para que sean estos líderes, son llaves, ¿no? Que nos abren la puerta y nos pueden ir vinculando con otros, y que todos sabemos. Empezamos a trabajar con la comunidad, problematizando algunas cuestiones, pero entramos a partir de cuáles son las necesidades urbanas que ellos tienen, ¿no? Entonces empezamos a trabajar eso, de sus necesidades urbanas. Y este programa de Nación, hacíamos todo el proceso nosotros, de trabajar con ellos, de hacer el diagnóstico, de ver que prioricen sus necesidades, que definan sus problemas, que ellos también puedan pensarse de qué manera podrían aportar como mano de obra, qué tipo de recursos.
y aparecieron cosas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, fue la toma de agua en una localidad rural, que había un agua de vertiente. Ustedes conocen las vertientes, que es agua que sale naturalmente de las piedras de los cerros, de la montaña, y esa agua ellos la necesitaban por un camino de empedrado de 15 kilómetros, conducirla, por ejemplo. Entonces, para llevarla al pueblo, a la localidad. Entonces, trabajaron esa cuestión, entonces esto se fue registrando. Y el programa de animadores comunitarios empezó a crecer. Y esto lo financiaba Nación, financiaba con un subsidio a la comunidad, que ella misma decía en su diagnóstico y en su proyecto, porque terminaban con un proyecto, el proyecto se elevaba a Nación, y en el proyecto figuraba cuánto es lo que se pedía y cuánto era el aporte que la comunidad hacía, ¿no? Y luego veníamos todo un proceso de seguimiento con la comunidad para dejar esto que llamamos del empoderamiento. Fueron experiencias válidas. Otros trabajaron, por ejemplo, el asfaltado en determinadas zonas que vinculadas con el espacio del hospital, otros con la señalización de sus calles, porque eran desconocidos y eran pueblitos muy metidos en el interior, y que por ahí darle el nombre, bautizarla a la calle con un nombre que ellos mismos definieron, les daba identidad. Y todas esas experiencias se fueron registrando, y tuvo un gran impacto en materias de políticas públicas, y un gran impacto también dentro de los espacios universitarios. Sucede que con el tiempo, cambios de gobierno, el programa Animadores Comunitarios, que pertenecía a un programa mayor, a un plan mayor que se llamaba Fortalecimiento de la Sociedad Civil, cayó. Pero ha quedado un aprendizaje que por ahí nos encontramos con algunos de gente de estas comunidades, y trabaja muchísimo y siguen ellos con estas expectativas. Porque en la educación popular lo que hacíamos era, estos talleres, eran 5 días de corrido trabajando con la comunidad, trabajando sus necesidades, la prioridad, dándoles herramientas propias como para que se hagan su autodiagnóstico, para que problematicen, elaborando alguna serie de preguntas disparadoras, y donde acá el rol no era docente, sino era de facilitar el proceso de diálogo entre ellos, y que lleguemos juntos a un acuerdo, establecer acuerdos. Todo eso se fueron trabajando. Y a medida que se iba haciendo este proceso de los 5 días, el día número 6, que cerrábamos por 15 días, porque en 15 días más volvíamos a la comunidad, esos días, lo que nosotros hacíamos era entregarle un relatorio para que ellos se puedan mirar todo lo que habían avanzado. ¿Qué implicaba ese relatorio? Todo lo que uno había venido registrando con dibujos, con lo que hacemos educación popular, ¿no? Como si fuesen los pequeños diarios comunitarios. Estos pasquines, como les llamamos acá en Argentina, con dibujo, con relato, con alguna canción, algo que identifique. Y ese día número 6 cerrábamos la asamblea después de almorzar y entregábamos esto. La gente emocionada porque podía ver su trayecto en esto. Y eso era empoderamiento, que ellos puedan reconocer todo el trayecto, y los motivaba para que en 15 días vamos a supervisar cómo va la elaboración de su proyecto. Esos... Sí, profe. No, sí, no, para comentarles que sí, nuestra profesora Martínez, Chen y la profesora Navas nos han hablado ya de este tema, así que estamos bastante entonados, como decimos acá, o sea, alineados. Y lo que faltará, no sé, es la voluntad o cómo convencer a las comunidades, a los líderes, para que nos apoyen en eso. Todos estos datos la profesora nos los han dado ya, o sea, bastante. Nosotros somos de segundo año y ellas insisten sobre eso, identificar los líderes y todas estas cosas. Pero el gobierno, ¿cómo participa su gobierno en apoyo, en el apoyo a las instituciones, o sea, para poder hacerlo, para que todos estos proyectos funcionen? ¿Hay algún apoyo de alguna institución gubernamental o son ONGs? No. Sí, Argentina tiene un modelo de Estado presente que es a veces muy diferente al resto de los países latinoamericanos. Nosotros tenemos un modelo
que ha sido cuestionado mucho porque dicen que es paternalista, protector, porque tiene una presencia muy fuerte con la comunidad, ¿no? En todos los aspectos. Pero este modelo de Estado, que gracias a Dios lo tenemos, con hospital libre y gratuita, por ejemplo, atención sin inconveniente, porque no tengo obra social, por ejemplo, financia a través de estas organizaciones madrinas, de las ONG, le financia el proyecto con subsidios, no son reintegrables, ¿sí? No son reintegrables. Entonces el Estado subvenciona esta actividad porque la considera que es de desarrollo hacia esa comunidad y porque considera de que el proyecto va a ser monitoreado por la misma comunidad que se apropie, porque es un proyecto no que viene de afuera, sino que la misma comunidad lo define como tal, y va a tener todo el acompañamiento, más si es de las universidades, porque les digo, nosotros no tuvimos el acompañamiento de la universidad, a pesar de que yo era docente universitario en los 90. No tuvimos el acompañamiento de la universidad en ese momento, así que tuvimos el acompañamiento del gobierno nacional y de los gobiernos municipales, en ese caso. Que hay que hacer todo un trabajo convenciendo a los intendentes, a los alcaldes, que trabajar con la comunidad es también una forma de que ellos se potencian. El político tiene miedo de perder el poder, porque cree que lo va a fraccionar cuando los otros comienzan a pensar, a actuar, a hablar, a dialogar. Esto es muy común, pero hay que trabajarlo con ellos para que la comunidad hace un aporte, el municipio hace otro aporte y Nación hará otro aporte. Es un camino para trabajarlo, hablarlo, presentarlo, pero creo que ustedes tienen una gran posibilidad. Están hablando de una unidad académica. Esa unidad académica tiene que empezar a producir esto que ustedes están haciendo, escríbanlo, sistematicen, envíenlo, preséntenlo, bombardeen no por las revistas académicas tan solo de la universidad, que son válidas y muy importantes, también por los periódicos locales. Porque uno no tiene que utilizar todos los medios. En cualquier noticiero que aparezca, vamos a hablar de tal situación, de tal problema y de cómo estamos trabajando. Porque si no lo instalamos al tema de los proyectos comunitarios atravesados por la educación popular, no vamos a ser vistos. Recordemos que en la gerencia social siempre nos enseñaron que el hacer es saber y el hacer saber. Es importantísimo. El hacer saber, ahí fallamos muchas veces. Sí, Entonces, gracias. Sí. Excelente. Gracias, Nicolás. Vi que Gregory estaba levantando la mano. Ok. Guillermina, ¿tenías alguna otra pregunta o hasta allí, verdad? Ok, perfecto. Sí. Ok, gracias. Gregory, ¿te habilitas tu micrófono? Ok. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido a Panamá. Un placer tenerlo y escucharlo. Su experiencia nos nutre a nosotros como estudiantes. Mi pregunta es, según su experiencia, cuando habló del tema de las publicaciones, ¿cómo nosotros nos deberíamos, como estudiantes, reforzar en esas áreas, según su experiencia? De notificar, de presentar, de meternos a las comunidades, para llevar un registro, más bien entre la universidad y públicamente, como un proyecto como estudiante, por decirlo así, según su experiencia. Mire, en mi cátedra, que es Planificación y Políticas Sociales, yo doy un trabajo práctico que dura 4 meses, ese trabajo práctico, porque es justamente de algo parecido, que es reflexionar, problematizar un tema y plantearlo, ¿no? Ese trabajo práctico se llama cabildeo, lobby y cabildeo se llama. Perdón, Entonces, el nombre. Lobby y cabildeo le llamamos en Argentina, cabildeo. Ok, gracias. Y ese cabildeo lo que hace es problematizar un tema, pero al mismo tiempo aporta 3 instancias posibles de soluciones, ¿sí? Entonces, a ver, ¿me están siguiendo, no?
Sí. Sí, le escucho. Perfecto. Tres instancias de solución. Entonces yo planteo el problema, pero no me quedo en la denuncia del problema. Planteo tres posibles soluciones, que puede ser una solución desde la instancia de un recurso económico hasta modificación de una ley, modificación de un nombre, modificación de una ordenanza municipal o de lo que sea. Y tratamos de trabajar. Y cuando hacemos el cabildeo, como docente titular de la cátedra, y mis docentes, que son maravillosas porque yo trabajo con tres mujeres, Estefanía, Noelia y Amira, que son también trabajadoras sociales ellas, ¿qué es lo que hacemos con ellas? Vinculamos a nuestra cátedra con los medios de comunicación. Entonces van mis alumnos a tal diario y presentan su proyecto, su propuesta. Dicen, somos los alumnos de cuarto año de la universidad tal, hicimos esta propuesta alternativa y la presentan. Y queda un registro. No sé, en la Universidad de Panamá si existirá esa posibilidad de que sea tan laxa y la independencia por parte de los alumnos, que acá en mi universidad la tenemos, ¿no es cierto? Entonces se presentan los alumnos en los medios de comunicación con un docente y presentamos nuestras propuestas de intervención, nuestras propuestas de solución en el medio de comunicación. Y le queda un registro y se va instalando la cuestión, se va instalando el problema, se va instalando la nueva perspectiva. Y así fueron sucediendo un montón de cosas, como por ejemplo nuestra universidad es muy grande en cuestión de espacios abiertos, pero es pequeña en comparación de otras universidades. Pero había mucha inseguridad y trabajaron las alumnas el tema de la inseguridad. El colocar las luces adentro, afuera, el control, bueno, entre otras cosas, el tema desde una mirada de género, todo esto. Y lo planteamos, lo presentamos, y luego eso volvió hacia dentro de la universidad con otras medidas de bioseguridad, con otras medidas de seguridad interesantes. Entonces, la idea es dar a conocer lo que estamos haciendo para ver qué otros actores sociales se pueden interesar en nuestras propuestas. No sé si más o menos por ahí dónde iba su pregunta. Sí, correcto. Es exactamente lo que quería saber. Como usted lo plantea, es como un proyecto, por decirlo así, acompañado de profesores para que sea tomado en cuenta. Eso es lo que más bien le entendí. ¿Sí? O escribir notas periodísticas, ¿no? Hacemos una especie de nota periodística. Los alumnos de la carrera de Desarrollo Comunitario de la Universidad de Panamá, cursando el tal semestre, haciendo un abordaje territorial, observamos, ¿sí? Tal cosa, y esta cátedra está llevada a cabo por los docentes tal y pertenecemos a tal ejido, y como un aporte a la comunidad presentamos esto. Lo lee primero el docente de cátedra para ver no tan solo la redacción, sino también para ver algunos elementos, porque recordemos, Argentina está muy politizada y está muy atravesada por muchísimos discursos muy encontrados, muy enfrentados, y tenemos que también cuidar nuestros discursos a la hora cuando vamos a publicar algo en los medios de comunicación. Entonces, ahí es donde también el rol docente, en este caso de la profesora Anabelchen y de las otras profesoras que están acá, van a ser interesantísimos porque van a tratar de direccionar, equilibrar, porque nos suele suceder que cuando estamos trabajando en territorio somos muy apasionados. Los de las ciencias sociales somos muy apasionados. Los de las ciencias humanas somos muy apasionados. Y esta pasión está creciendo mucho más en estos momentos del aislamiento social obligatorio. Porque estamos viendo cómo esta situación del COVID ha puesto en evidencia las grandes desigualdades sociales, más allá de vivir en un país que nos consideramos equitativo. Totalmente. Excelente, Sí. muchas gracias. Gregory, no sé si tenías otra pregunta, damos el espacio, esto es un conversatorio, todos pues son bienvenidos. Creo que hay algunos estudiantes de Argentina pues que se han unido y queríamos darle el espacio a los profesores que están aquí también. El espacio es abierto, ¿verdad? A ver si veo manitos levantadas, ya sea en la pantalla o en el
en el Zoom. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Stephanie. tardes. Mi nombre es Stephanie. Bienvenido, doctor Nicolás. Mi pregunta es sobre las estrategias de educación popular en estos tiempos que estamos viviendo a nivel mundial, como es la pandemia. ¿Qué estrategias más o menos podemos implementar? Miren, este tema de la pandemia y cómo nos atravesó y nos obligó a repensar en la virtualidad. Tienen muchísimas razones. En esto tenemos que definir primero hacia qué grupo Stephanie, determinemos las estrategias. Estoy trabajando con un grupo donde quiero despertar conciencia de clase, quiero despertar la posibilidad de que ellos puedan reflexionar y reverse, ¿sí? Y depende del nivel cultural, hay producciones culturales tan interesantes que son disparadores. Yo, por ejemplo, utilicé en su tiempo, porque a mí me gusta, yo al menos ya utilicé producciones culturales, como enviando, o al finalizar el taller, o en la mitad del taller, colocar para que despertemos conciencia una canción de Joan Serrat que dice, disculpe señor. Que dice, disculpe señor, se nos llenó de pobres el recibidor y preguntan por usted. ¿No? Y preguntamos, después de la canción, hacemos un análisis. ¿Y quiénes son los pobres? ¿Y qué consideramos como pobres? ¿Desde qué lugar lo vemos al pobre? ¿Qué atención está recibiendo el pobre? ¿Sí? Entonces, hay en estos momentos, cuando trabajamos en relación cara a cara, las producciones culturales, ustedes tienen una música afro riquísima y muy bonita y con mucho ritmo. Tendríamos que trabajar estas cuestiones de decir, ¿quién me está referenciando esta poesía? ¿Quién me está referenciando esto? ¿Y cómo lo hago propio dentro de mi realidad cultural? ¿Sí? Otra canción de Serrat que hablamos justamente, hablamos de la reciprocidad, y dice, ya me voy a acordar el título, que está en el trabajo musical Utopía, que dice, eres tan egoísta que solo piensas en mí, que solo piensas en ti, vienes en mi busca cuando necesitas cuartelillo. Y sigue la canción y dice, así le habló la llama al pajarillo, así le habló un rayo de sol a un viejo, una musa a un poeta y un voto a un diputado. Siempre la misma cuestión, me utilizas ya otra cosa, ¿no? Esto de la reciprocidad que tenemos que trabajar nosotros los latinoamericanos mucho más, porque está en nuestro género la reciprocidad. Pero si podemos tener disparadores de trabajar y decir, en nuestras comunidades, ¿cómo trabajamos la reciprocidad, por ejemplo? ¿O qué entendemos por reciprocidad? Nos acercamos al vecino, establecemos redes, trabajando en una mirada sistémica, o nos quedamos solo con nosotros. Entonces, en el aislamiento social, lo único que nos puede estar quedando es no llenarle tanto a las comunidades de lecturas o material de lectura, sino material reflexivo y la producción cultural. Un pequeño corto, un pequeño video, esa creo que es la mejor estrategia que al menos a nosotros nos ha dado resultado. Estar estimulando y hacerle 2 o 3 preguntas como para que reflexionemos y esos sean ejes disparadores. Esos sean los puntos gatillo para establecer la dialogicidad, como le llaman acá, y ver desde qué lugar responde cada uno. No sé, Stephanie, si más o menos va por ahí. Sí, ok. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Stephanie. Los talleres, perdón, de lectoescritura, de lectura creativa, son maravillosos porque la gente, esto lo llamado por Freire, los oprimidos, los sin voz, como dice Galeano, los desplazados, los desclasados, tienen un mundo espiritual, una vivencia, tanto dolor en su alma, que al trabajar en talleres de lectoescritura, en lectura creativa, que puedan escribir al menos 3 versos y verse referenciados, reflejados en esos 3 versos,
para ellos les digo de que es un mundo. Y es un mundo también para nosotros. Y esa es una actividad cultural también para ustedes. Desde los más jovencitos que hagan un rap, que hagan un son de negro, que hagan algo, pero que hablen, pero que cuenten, que digan. Porque poner en palabras es sanador. Y la educación popular ahí recupera una dimensión que es el humanismo. Ser sanadora y estableciendo nuevos lazos y nuevos puentes para estos sujetos que fueron silenciados. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Excelente. Quería rescatar, mientras sigan la siguiente pregunta, de la observación que, como el grupo es de segundo año, ¿verdad? Están en su segundo año de carrera. Lo que mencionaba Nicolás de la radio, sí hemos tenido experiencia con los estudiantes de la carrera. De pronto el error de nosotros es, de pronto, tenemos algunas grabaciones, documentar los audios. Yo pienso que ahí de pronto sí hemos fallado, pero sí hemos tenido experiencia de los estudiantes que han ido a compartir las investigaciones o los diagnósticos participativos de sus comunidades a través de la radio. Por lo menos en Panamá Oeste han ido a lo que es Estéreo Oeste, que es la emisora donde más han participado, y pienso que es una forma de visibilizar, y también a través de algunos videos que están en nuestras redes sociales de YouTube, ¿no? Pero pienso que de pronto sí no hemos incursionado, y válida la observación, es en la parte del periódico, en la parte escrita, ¿no? Entonces, ahí sí de pronto no hemos incursionado, pero sí en redes sociales como en Facebook, sí hemos visibilizado algunas experiencias, resultado de diagnóstico de comunidades en áreas vulnerables y de extrema pobreza, ¿no? De pronto en el área oeste. Quisiera de pronto dar el espacio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano, me chatea y le habilito, o habilita el micrófono. Pueden habilitar el micrófono, porque hay varios que están aquí, pero no tienen habilitada la cámara. Estoy pensando también. Sí, ¿no? ¿Quieren alguna pregunta? Ok, damos el espacio. Por favor, los que quieran hacer preguntas, pueden habilitar el micrófono. Hay una estrategia que a mí me gustó muchísimo y que la usamos en una zona que se llama, en La Rioja, que trabajé con estas mujeres, y se llama Aminga, que pertenece al departamento Castro Barro, es una población. Y uno de los deberes, uno de los trabajos que ha quedado ahí, que hicimos, es el tema de hacer una guía de recursos. Porque a veces la gente en ciertas localidades no conoce los recursos que tiene. Y eso también es empoderamiento, y eso también es una pedagogía situada, donde decimos los recursos ante una situación tal, acá tienen los números telefónicos de esto, este es el horario, estas cuestiones que son como guías, que no llegan a ser guías telefónicas, pero son guías de recursos. Es decir, en tal lado se vende tal cosa, en tal otro lado se está comercializando tal otro, ante los números de emergencia el médico del pueblo está acá, o una maestra de apoyo para inglés o para lo que sea está acá. Hacer un listado de recursos y socializarlo es también una forma de repensar en la comunidad cuánto tenemos y cuánto más podemos crecer. Ok, excelente. Muchas gracias. Colegas, bueno, el tiempo está, y estudiantes, por favor, si tienen comentarios, aportes, reflexiones. Profesora María, bienvenida. Hola, gracias, buenas tardes. Gracias, Nicolás, qué bueno escucharte, qué bueno conocerte realmente. Parece mentira, ¿no? Panamá, en materia de educación popular, tú has tenido una experiencia interesante a través del trabajo que hizo por muchos años CEASPA con su líder Raúl Leis, ¿no? Lamentablemente, bueno, ellos son una ONG y pudieron hacer varios esfuerzos con diferentes títulos por muchos lugares del país, pero no lograron como que esto se adoptara, se mantuviera dentro de la política social y mucho menos dentro de las acciones de educación comunitaria. En estos días, algunos intelectuales panameños han levantado su voz diciendo que porque hemos olvidado que en la comunidad está la solución o buena parte de la solución de los problemas para el COVID, en materia de prevención, en materia de atención
ya cuando hay enfermos, como la comunidad, la misma comunidad los puede de alguna manera enfrentar, atenderlos y a la vez evitar que sigan los contagios. No sé si ustedes tienen alguna experiencia en este momento, ¿no? En ese sentido, ¿no? No sé si ustedes, lo cierto es que Panamá, y por eso que pensamos que desde las unidades académicas, que tenemos un fuerte componente de desarrollo comunitario, se pueden levantar propuestas para lograr que se desarrollen programas que tengan alguna incidencia a nivel nacional basados en la educación popular, pensando pues en la promoción siempre de la gente, en la transformación, en la toma de conciencia de la gente. Así que no sé si tendrías alguna experiencia como cercana, pues, específicamente de tema salud yo no tengo mucha experiencia, muy poquito participé en eso. Y sé que hay trabajadoras sociales que están trabajando en Buenos Aires, pero no sé si lo están haciendo de educación popular. Sí están trabajando la concientización y ese tipo de trabajo en las llamadas villas, en los barrios suburbanos, los periféricos. Eso, hay un escrito, hay algo interesante e inclusive se definió como un manual de procedimientos para trabajar, para los trabajadores sociales, cómo manejar, cómo llegar. Si quieres, le puedo acercar el material como para que lo puedan chequear. Pero propiamente dicho, así no está. Creo también, profe, de que la educación popular, con el no popular, creo que le da miedo también. A mucha gente le escozor el término popular. Claro, Entonces, también, es cierto. Entonces, creo que la metodología es educación popular. Sí. La metodología que vamos a utilizar es educación popular, pero podemos lanzar un programa que sea de fortalecimiento de la comunidad. Sí, exacto. Y ahí tenemos un nombre diferente y puede ser atractivo para el gobierno, puede ser atractivo para los otros. Entonces, no hay palabras que les suenan como caóticas, hay palabras que les suenan como que van a desestabilizar ciertas cuestiones de altería. Entonces, exacto, lo popular da miedo a veces, porque se confunde con los movimientos del populismo, esto de la horizontalidad para abajo. Entonces, no, trabajemos con una metodología de educación popular, pero le demos... Exacto, no le pongamos como nombre, le pongamos como fortalecimiento de las comunidades y empecemos a trabajar. El tema salud es interesantísimo para trabajar los mapeos con la misma comunidad, las transectas, para que ellos identifiquen en qué lugar está o estuvo. A ver, me permite un ejemplo, en una comunidad rural yo estuve trabajando los mapas parlantes, como se llaman, que son los mapeos, le llaman ahora. Y le llamamos mapas parlantes porque son esos papeles, capitos que le llamamos acá, donde la gente dibuja, ¿sí? Traza. Y entonces fue trazando algunas cosas. E hicimos una experiencia muy linda en un lugar que se llama El Quemado. No entendíamos y muchos no sabían por qué era el quemado. Trabajamos con las mujeres, trabajamos con varones y trabajamos con los niños. E hicimos lo que se llama transecta, esto de caminar, de transitar. Sí. Cada uno dibujó el camino desde diferentes lugares. Los niños los diferenciaron de un lugar a otro. Y había lugares donde estaban vacíos, porque había en ese espacio ciertas cuestiones que tenían que ver con la historia de esa comunidad, desde un accidente, un suicidio o algo por el estilo. Y fueron identificando, acá está la canchita, la cancha de fútbol, acá estuvo tal cosa, acá había una persona que estaba enferma y que ya murió, y eso nos da información. Y de que estaba enfermo, y tuvo un cáncer de X, y el otro que está más allá tuvo un cáncer parecido. Ah, bueno, entonces empezamos a juntar esa información, y qué está pasando acá con esta problemática, con esta situación. Y empezamos a ver, como pasa acá en los diagnósticos urbanos participativos, de que los transformadores de la luz, estas que largan un determinado ácido, emiten, que están generando cáncer en la comunidad. Entonces, en un barrio se generaron 4 o 5 cánceres linfáticos o más, y de repente empiezan a relacionarse con estas cuestiones.
Pero es la misma comunidad la que empieza a interpelarse, a preguntarse y a mirar qué está pasando con nosotros. Y bueno, no sé cómo están trabajando los otros colegas con respecto al tema del COVID, cómo es. Sí sé, y esto doy fe, tengo una colega, una gran amiga, Cintia, esta colega, y está trabajando para la Nación. Y ella trabaja exclusivamente con la población trans, con todas las personas, chicas travestis, chicas trans, todo esto. Sí sé que ella visita todos los días, casa por casa, son alrededor de 70 personas, para hacer el control, el seguimiento, y les acerca los recursos, es mediadora de recursos todo el tiempo, porque como están prohibido avanzar en ciertos sectores por el tema del aislamiento, entonces el acercarle la medicación, el acercarle la comida, el hacer el seguimiento, el llenarles la ficha, el estar continuamente vinculándose por las redes sociales, por su celular, por WhatsApp. Entonces, ella sí que está haciendo un seguimiento muy interesante. El tema cuando acá en Argentina se está pagando a la familia lo que es un ingreso para aquellos que por esta cuestión de no salir a trabajar, porque trabajan en la economía informal, le llamamos changarino, venden algún producto, venden café en la calle, no pueden salir a trabajar los docentes de arte, porque trabajan por cuenta propia, el Estado le está pagando un subsidio mensual, ¿sí? Un subsidio mensual para que mantengan con el aislamiento obligatorio. Y ella le hace los trámites a esas personas para que no circulen hacia lugares potencialmente peligrosos donde puedan contagiarse, le hace todo este seguimiento y le hace todo el trámite. Entonces ella es la mediadora la que está vinculando. Pero de ahí a trabajar en educación popular, no. Porque como le dije, después que pasó este gobierno, específicamente el tema de educación popular, se trabajó muy puntualmente, pero no con el nombre de educación popular. Se trabajó desde otra perspectiva o con otros nombres. Y el programa Animadores Comunitarios, que lo pueden buscar por internet, lo googlean, es interesante y quedó eso en los años 90. Sí, mira que acá sí lo están retomando, pero desde la sociedad civil. Sí se está hablando en un gran movimiento de la sociedad civil que se está haciendo, que se llama Cuidemos a Panamá, que es básicamente de la sociedad civil, se está retomando el concepto. Por supuesto que después nos daremos cuenta que no es tan aceptado a nivel de la clase política y de las autoridades en términos general, porque siempre se vincula con el comunismo y se vincula con, por supuesto, malentendido, ¿no? Y se vincula con los presidentes populistas o las políticas populistas. Eso lo entiendo perfectamente. Sí. Lo importante aquí es volver a los modelos y a un modelo de transformación que podemos ponerle el nombre que sea, pero de educación comunitaria, permanente o lo más permanente posible. Porque es verdad, nosotros sí abandonamos por mucho tiempo las comunidades después que teníamos un programa de desarrollo comunitario muy fuerte en el país, como lo hubo en los años 70, ¿no? Y después de eso, sí hay capacitación, pero desarticulada y fragmentada. No es un programa sistemático para las comunidades. Y ahora nos damos cuenta que ahí hubiera estado parte de la solución a los problemas en este momento. Claro. El Estado tiene que estar presente. Yo apoyo a la sociedad civil, apoyo a las ONG que están trabajando, pero yo soy convencido de que el Estado tiene que estar presente. Yo también estoy convencido. Tiene que meter su patita ahí, su voz, porque es interesante, porque muchísimas ONG, como pasó en nuestro país, en Argentina, han servido, no sé si todo en otros países, pero para lavar dinero, para decir que hacen tal cosa y no hacen, todo este tipo de cuestiones, y hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que el Estado tiene que ser partícipe, observar, ser un veedor en esto, financiarlas, monitorearlas, evaluar y trabajar en forma conjunta, no puede dejar desplazado todo esto. Y hubo un programa muy bonito en Argentina también hace uno, que se llamaba PROMEVA, Programa de Mejoramiento Barrial, donde se bajaba con todos los trabajadores sociales, todos los antropólogos, sociólogos, en barrios muy populares, empobrecidos,
Y se empezaba a trabajar con ellos desde la diagramación de la calle, las mejoras de su vivienda, colocarle una radio comunitaria, un centro cívico, un centro de salud, construyendo y con la misma comunidad definiendo cómo querían que sus ventanas, porque es una zona calurosa, cómo querían que las ventanas estén orientadas al lado y que no sean cajitas de zapatos que vienen a instalarse, ¿no? Sino que respeten el modo cultural. Este programa Promeva, que si también lo googlean, lo van a encontrar, es muy interesante porque dejó capacidad instalada a la gente. Y esa podría ser una muy buena propuesta para que la Universidad de Panamá de ustedes le eleve al gobierno algo parecido a esto, de empezar con una experiencia piloto en una comunidad donde trabajamos con la gente, se deja capacidad instalada y se deja un producto. Que es tener el registro civil cerca, que es tener una radio, que es tener una biblioteca popular o una biblioteca civil para los chicos, para los jóvenes, para trabajar, que es tener un pequeño club, trabajar esto, ¿no? Y que ellas mismas vayan definiendo los nombres de las calles, que vayan definiendo los nombres de sus espacios públicos donde transitan. Le vamos pidiendo voz a los adultos mayores, le vamos pidiendo voz a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, porque a veces los consideramos tan olvidados, ¿no? Y tienen tanta sabiduría, tanto por darnos. Gracias, Nicolás, muchas gracias. Gracias. Ok, muchas gracias, profesora María, muchas gracias, Nicolás. Nicolás, tenemos una pregunta ahí en el chat de Stephanie. Dice, dice, ¿en qué sentido la pedagogía crítica puede asumir la teoría de educación popular y qué enfoque conlleva esto en el sistema educativo? Ay, es una pregunta muy, muy amplia, muy filosófica. Yo creo que la pedagogía crítica es también una pata, en gran medida, una parte de la pedagogía popular o de la educación popular. La pedagogía crítica enriquece la educación popular reconociendo a cada actor social en su lugar, sus componentes, sus relaciones interculturales, sociales, su historia, lo hace que sea sujeto activo y partícipe a partir de un proceso reflexivo de investigación, acción, participación, reconociendo como sujeto apto para desarrollarse dentro de esa comunidad y que tiene para ofrecer y decir sobre esto. La pedagogía crítica hizo un gran aporte y termina de engrosar mucho más a la pedagogía, a la educación popular, justamente, desde esta mirada, desde lo reflexivo, y haciendo un análisis mucho más profundo de que el poder está fragmentado y que hay discursos hegemónicos que tratan de invisibilizar o de adormecer a los otros, a ese otro epistemológico que no le damos la voz. Okay. Muchas gracias. Excelente. Muy buen aporte. Bueno, mientras levantan la mano los demás o habilitan su micrófono, ¿verdad?, para hacer preguntas. Es interesante la reflexión de Nicolás y en los debates que he tenido con el grupo en las clases anteriores, hemos hablado un poco sobre la educación bancaria, que es muy típica del sistema educativo nuestro y es sobre todo, me llama la atención que en muchas universidades, como una autocrítica, pues a veces el aula de clase debe ser un tiempo de reflexión, de crecimiento del conocimiento, muchas veces se convierte en una dictadura, pues. Y cuando a veces me ha sucedido de que cuando uno lleva al estudiante a opinar, a aportar, a contribuir, algunas veces se asume, bueno, porque de pronto tiene que ver con el sistema educativo nacional en Panamá, en las escuelas privadas, perdón, públicas, en primaria, de que a veces en el aula se hace lo que el profesor dice, ¿no? Y ya a nivel universitario no estamos para eso. No siempre lo que el profesor dice 100% es la razón. Entonces, en experiencias anteriores, bueno, con este grupo no me ha pasado, pero en experiencias anteriores con otros grupos, hemos generado algún tipo de debate y una discusión, y a veces algunos estudiantes tienen de pronto temor de contradecir al profesor por temor, ¿verdad?, a una mala evaluación. Y no necesariamente la universidad es un espacio es un encuentro de saberes, y así debe ser el hogar,
así deben ser las comunidades, porque en muchas comunidades se hace lo que el representante diga, lo que el alcalde diga, lo que el presidente de Panamá diga, ¿verdad? Y no podemos hablar de desarrollo comunitario si solamente es en una dirección y no es horizontal el trabajo debe ser horizontal. Entonces, hago mención de esto por lo que es la parte de que Paulo Freire habla de lo que es la construcción, la transformación social. Y la transformación social también lleva a la reflexión y aceptar en qué nos hemos equivocado en el trabajo en las comunidades y en qué hemos abandonado. Nicolás, mientras, no sé si los demás quieren hacer preguntas, alguien allí, me llama la atención, en Panamá tenemos de unos 10 años, creo que nos ha afectado mucho el exceso de subsidio. ¿Cómo andan ustedes en subsidio en Argentina? Me refiero es que en Panamá, en la escuela primaria, en una misma familia puede ser que 3 niños reciban subsidio educativo. La madre soltera recibe su subsidio educativo. Si hay 2 abuelos, reciben el subsidio por la edad, ¿no? Que es los 120 a los 65. Y cuando uno va a evaluar, cuando uno quiere implementar un proyecto de desarrollo comunitario o un programa de educación popular, muchas veces en algunas comunidades no están motivadas porque están esperando el subsidio, el pago del gobierno. Y eso, es decir, el subsidio es positivo para algunas familias en una situación vulnerable, pero sin embargo se convierte en una anestesia, disculpen la palabra, para el accionar, para la participación de la comunidad, porque muchas personas uno va, los estudiantes lo visitan, lo quieren invitar a alguna actividad y las personas, algunos ya hasta los huertos se han descuidado, los huertos de desarrollo comunitario que tiene el MIDA, el Patronato de Nutrición, se han descuidado porque ya ni para sembrar, porque ya el gobierno, y cuando uno suma, en una misma familia pueden recibir de 500 a $1,000 por parte de subsidio. Entonces, me gustaría que nos compartieran un poquito cómo ha sido ese tema, si les ha afectado. Yo lo veo como algo que limita el desarrollo comunitario y lo que es la organización de la comunidad, por el esperar el subsidio del gobierno. Sí. Bueno, contestamos esto y después me gustaría reflexionar sobre lo que hablamos de la educación esta que es bancaria, o bancarizada, como le queramos llamar, esto de que es netamente transmisionista de conocimientos y lo ubica al alumno en todos los niveles como para que reciba y le da la autoridad y la potestad al docente, ¿no? Esto lo hablamos en un ratito más, si te parece. Bueno, Argentina tiene la asignación universal por hijo y entre esos tiene un montón de ayudas socioeconómicas de familias. Hay autores que están sumamente de acuerdo, hay otros que no. Yo mantengo una posición intermedia y trato de buscar un equilibrio. Lo que sí creo que el Estado, así como entrega, tiene que tener la facultad de exigir y de controlar ciertas cuestiones específicas. Acá hay un programa que se llama Ellas Hacen, se llama así porque son exclusivamente de mujeres y que se subsidia a través de una determinada línea. Pero tienen la obligación estas mujeres de participar activamente, conformando cooperativas, capacitándose en oficios y desarrollando alguna tarea comunitaria. Es uno de los programas que me está gustando bastante por el hecho de que hay procesos reflexivos y tienen la obligatoriedad. Por ejemplo, las que no saben, las que son analfabetas, los que tienen hasta la escuela primaria, tienen la obligación de seguir estudiando y terminar el bachillerato. Y luego hay todo un acompañamiento de los trabajadores sociales, porque se maneja mucho con trabajadores sociales esto, y psicólogos, para hacer los talleres de violencia de género, talleres de cuidado y atención de la familia, o los talleres específicamente en oficio, como colocar azulejos, levantar paredes, que están trabajando de igual a igual con los varones, y hacer actividades comunitarias, como por ejemplo, el mantenimiento de una plazoleta, o pintura, o cosas por el estilo. Y por otro lado tenemos gente que solamente se ha quedado como mera receptora de esto. Y ahí es donde el Estado tiene que estar presente. No quiero utilizar el término de obligación, pero es una obligación del Estado. Definir que establezca contacto con las universidades y que las personas que reciben algún tipo de beneficio deben colaborar de alguna manera con la comunidad también y hacerlo por sí mismo y por el otro.
porque si no los vamos a ubicar en el lugar de sujetos meros receptores y nunca productores. Productores de saberes, productores de conocimiento, productores culturales y productores económicos. Entonces, esa cuestión también se está relativizando y se está poniendo en el ojo de la tormenta en la cara. Sí creo, y estoy convencido que la asignación universal por hijo, que tendría que tener muchos más controles, que obliga a que los padres presenten la libreta que va al niño a la escuela, el boletín de calificaciones, que recibe las vacunas libres y gratuitas que se dan en nuestro país, todas las vacunas para los niños y para los adolescentes y adultos, hasta yo mismo me pongo vacunas completamente libres, gratis, para la hepatitis, para la gripe, para lo que sea, todas son gratis. Que cumplan con el registro de vacunación por un lado. Y me gusta esta cuestión del subsidio, porque el subsidio que llega a las familias, por lo general en los sectores populares, los terminan redistribuyendo dentro de esa misma, porque compran en el almacén de la esquina, porque compran o pagan alguna cuestión específica dentro de su misma comunidad, entonces queda el circulante de dinero dentro de esa comunidad. A ese nivel yo lo apoyo y me gusta. El resto creo que hay que trabajar más en las medidas de supervisión y control. Muchas gracias, muy bien. Bueno, damos el espacio a alguien más, levanten la mano, pueden habilitar el micrófono. Stephanie, ¿qué tal si habilitas el micrófono? ¿Ahí lo pusiste o lo digo yo? No. Yo creo que Nicolás te quiere oír, ¿verdad, Nicolás? Así es, así es. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles serían los principales aspectos que deben ser trabajados para establecer un movimiento de educación popular que contribuya a la transformación social? No sé sinceramente. Acá en Argentina está llena de movimientos, y el movimiento social es muy fuerte. Creo en la fuerza de los movimientos sociales, pero hay movimientos sociales que se han construido con una determinada ideología política. ¿Sí? Creo en los movimientos sociales cuando son críticos hacia adentro, no cuando están dominados por un poder ideológico, político, partidario. Los movimientos sociales hacen grandes aportes reflexivos, inclusive hasta pueden inducir el tema de leyes, de legislación, de trabajo, y me parece fantástico. Pero si un movimiento está creado por el solo hecho de la funcionalidad política, ideológica, partidaria, y que recibe subsidio por parte de un Estado, ese no es un movimiento social. Y no lo considero como tal, lo considero como mero activismo o menos militantes sin conciencia. Entonces, yo creo que la educación popular, justamente, tiene que trabajar ahí para evitar esta cuestión de ese activismo irracional de hacer. La educación popular va en contra de ese activismo, de que vamos, que estemos, que nos presentemos. La educación popular dice reflexión, acción, investigación, acción, participación, horizontalidad, diálogos, confrontaciones y cosas que dentro de esos movimientos muchas veces no se dan. Entonces, al no establecerse esa sinergia, ese diálogo, son obedientes y bajan un concepto que yo lo cuestiono bastante, que es la militancia. Porque la militancia es esto, de militar y de acatar la orden del superior. Y yo creo que todo lo que somos universitarios y toda la comunidad de la gente, quiero que despierten en conciencia y que no trabajemos con los conceptos de eso, directrices y verticalidad, quiero que trabajemos en una perspectiva horizontal. Y a veces esos modelos se replican dentro de muchos movimientos sociales. Okay. No sé si gracias. Gracias, Nicolás. Doctor, profesor Nicolás, está con nosotros de Argentina. Bueno, queremos dar el espacio, ya son las 6:32. Agradecemos mucho, pero queremos dar el espacio por si tienen preguntas, comentarios, aportes. Los docentes que están aquí presentes, pues, han aportado, pero también los estudiantes. Pueden habilitar el micrófono, los que quieran preguntar. Buenas tardes. Buenas tardes, Tatiana.
Saludos, es un honor y es un privilegio esta tarde compartida con ustedes, docentes, educadores con mucha experiencia. La pregunta que me inquieta a mí o la situación que me inquieta a mí en estos momentos es la brecha social que está abriendo el COVID en la educación, no solamente de nosotros, sino a nivel mundial. En algún momento puede la educación popular auxiliar a la educación tradicional en este caso. Lo pregunto no como estudiante, sino como madre preocupada. Sí, totalmente. Creo que después que salgamos, a ver, la pandemia está desnudando años de historias, falta de inversión en educación, falta de inversión en materias de salud, falta de inversión en equiparar y en distribución de la riqueza también. Por algo, la pandemia ahora nos sorprende y deja al descubierto tanta miseria humana, ¿sí? Códigos que no estamos acostumbrados nosotros y que simplemente que se fueron como cascada, como sucede con la corrupción, que se trabaja desde arriba hacia abajo, que baja en cascada en los niveles de corrupción. Entonces, esto ha quedado a la intemperie, ha quedado la posibilidad de observarse y trabajar. La educación popular, recordemos la palabra que dije, leí hace un momento de este señor de Bolivia, la escuela después de la escuela. En las comunidades, la educación popular puede hacer un gran aporte a la educación sistemática. Y creo que si formamos equipos de trabajo en estos momentos de la virtualidad, trabajando con consignas claras o al menos 4 ejes de trabajo, que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con la participación y reflexión, que tiene que ver también con la posibilidad de visualizarlo al otro, a mi vecino, a la comunidad, y con la posibilidad de hacer mapas parlantes o diagnósticos junto con la comunidad. 3 cosas, simplemente. Trabajando grupos de WhatsApp con la virtualidad, haciendo procesos reflexivos hacia adentro, vamos a ganar muchísimo porque vamos a tener sujetos que aprenden a reflexionar a partir de su propia praxis y en su propia comunidad. La educación popular sería aquella que vamos a extender en cuanto el niño pone el pie en la vereda de la educación sistemática, ¿sí? En las escuelas, que hemos trabajado, que se viene trabajando muchísimas veces con el contenido en este aislamiento social obligatorio, y trabajar lo otro, trabajar lo cultural, trabajar lo social. ¿Por qué no pedir a nuestros niños investiguen sobre nuestros negros amos, investiguen sobre los bozales, investiguen sobre los indígenas, investiguen sobre esta mezcla tan rica que tenemos en toda Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? Más allá de lo que nos da la educación, yo tengo siempre un vecino en el cual, con la distancia por las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento, puedo trabajar, hacer una pequeña entrevista, empezar a trabajar desde diálogos de otro lugar. Eso sería educación popular, que a veces la hacemos, pero no le damos el nombre de educación popular. Reflexionar sobre esto, lo que nos está pasando con el COVID y cómo este COVID nos obliga a mirar hacia dentro de nuestras comunidades, de mirar hacia nuestra familia y no quedarnos inmóviles, sino ser actores activos, partícipes y sobre todo reflexivos. Reflexivos para no caer en esto que hablábamos recién, que es este activismo irracional que solamente repite, sino que reflexionemos y que le enseñemos a nuestros chicos a reflexionar desde las miradas de nuestros lugares, de nuestras casas, de nuestros hogares. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta allí, la profesora Yolani. ¿Puede activar su micrófono, profesora, del Centro Regional de Colón? Aló, ¿me escuchan? Sí, profesora, le escuchamos. Sí, profe. Buenas tardes. Ante todo, felicitaciones al experto de desarrollo comunitario de Argentina. Me llama la atención, bueno, primero aprendí bastante aquí, aprendí muchas cosas y voy a poner en práctica muchas de las cosas que nos aportó en la tarde de hoy. Yo soy docente de desarrollo comunitario en una comunidad de las costas de la provincia de Colón. Se me llama la atención y una de las preguntas que le iba a hacer era, ¿cree usted que con esta nueva normalidad
que nos ha tocado pues vivir a través de la COVID-19, podamos nosotros trabajar la parte emocional de los adultos mayores. Le digo esto porque los adultos mayores en esta pandemia son los que están más vulnerables. Entonces, esta nueva normalidad en cuanto al uso de los tapabocas o aquí en Panamá las mascarillas, cómo trabajarle a ellos algo que ellos normalmente no están acostumbrados a utilizar, siendo esto una nueva normalidad en nuestro país. Sí. La comunidad donde usted vive, profesora, ¿cuántas personas tiene más o menos? Bueno, los adultos mayores, bueno, soy docente de los adultos mayores en la costa abajo de Colón. Ahí la mayoría de personas son adultos que pasan más de 50 años, 50, 60, 70. Entonces tiene una cultura de vivir con una libertad. O sea, no están acostumbrados a este tipo de nuevas normalidades, como es el uso de las tapabocas. Entonces, ¿cómo uno le puede trabajar esa parte emocional de decirle es una necesidad? O sea, hablarle de una manera que ellos lo puedan entender y que sepan que eso depende realmente su calidad de vida y su condición de salud. Bueno, ¿qué es lo más preciado que tienen estas personas, los adultos mayores? ¿Sus nietos? ¿Sus hijos? Entonces, yo comenzaría trabajando con los niños que incorporan tan bien la norma, porque los niños incorporan mejor que nosotros, con los adolescentes, haciendo pequeños videos diciéndoles, abuelo, mamá, papá, abuelo, no sé, usa el cubreboca porque te queremos tener por muchos años más. Hay que darles golpes bajos, emocionales, para que se reflexionen. Son como los adolescentes. Mira, ahora se está hablando de una cuarta edad, que es por las expectativas de vida, son aquellos que pasan de los 80 años en más. La cuarta edad. Que es algo muy interesante lo que están trabajando ahí. Yo trabajaría específicamente con estas personas que son grupos muy jóvenes, 50, 60, 70 años, son gente muy joven, que tiene capacidad de utilidad, que tiene capacidad para moverse, para trabajar, para desarrollar, para pensar y recrear. Trabajaría con cuestiones que tienen que ver con sus lazos afectivos próximos. Un nieto, un hijo, alguien que sea referente de ellos, que le mande un mensaje. Esos mensajes comunitarios son tan importantes, llegan tanto porque trabajamos a partir de las relaciones de parentalidad. Y a ninguno de nosotros nos gustaría dejar de ver a nuestros nietos, dejar de ver a nuestros hijos, o dejar de ver tal cosa. Creo que ahí hay que apuntar con esas cuestiones y aprovechar el tema de la cuestión cultural, la música, lo cultural, la música. Y sí le propondría yo a todos los abuelos, a todas las personas mayores, que creemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, y que hagamos los cuentacuentos, por ejemplo. Que le lean un cuento a su nieto y que lo viralicen por esa red, que lo den a conocer, que lo desarrollen, que lo multipliquen. Y otro abuelo me va a cantar una canción y otro me va a cantar. Con lo cual se va generando cierta sinergia. Depende en cada comunidad qué lugar le hemos dado, qué lugar ocupa el adulto mayor. Por eso le preguntaba de cuántas personas viven en su comunidad y qué lugar ocupa el adulto mayor. Porque culturalmente puede ser independiente, salir todo, pero cuando nos toca la fibra íntima de algún ser querido, cambia la percepción de la realidad. Profe, no sé si está ahí. Profesora Yolani. Okay, hola. Sí, profesora. Es María Gabriela, profesora. Ok. Mucho gusto, señor Nicolás. La luz. Se le acopló a la profe Yolanda. Así que no escuché todo. Justo cuando el doctor me iba a... fue la luz. Ok, pero profesora, yo estoy grabando. Si desea le puedo, para no poner a Nicolás a repetir todo lo fabuloso que nos dijo. Si desea yo le puedo hacer llegar el enlace. ¿Le parece? Aló, profesora Yolani. Creo que se nos fue. Sí, la luz.
Sí, es que tenemos ese problema acá con el área de la señal. La profesora está allí, debe ser que no. Profesora Yolani, ella está aquí, pero parece que no me escucha. No escucho. Profesora, no, que no me oye. Bueno, mientras ella se conecta, entonces, María Gabriela, pediste la palabra. Puedes activar tu micrófono. Activa el micrófono. Ya, ok. Hola, ¿cómo está, señor Nicolás? Buen día, ¿cómo está? Bien, me da mucho gusto la compañero. Yo iba a comentar algo porque más o menos pasa acá en la comunidad donde yo vivo. A mí me da mucha cosa porque los jóvenes, adolescentes, se entiende de que son jóvenes, nadie tuvo la culpa de lo que estamos viviendo acá. Entonces, no sé, los papás, los abuelos, quién los cuida, que los dejan salir. Y atrás de mi casa hay un parque y eso está como si ellos estuvieran de vacaciones. Entonces, a mí sí me gustaría como que, no sé, como hablarles, pero sinceramente yo no sé cómo entrar o hablar con los papás para que, no sé, tengan a sus hijos en casa, darles como esa orientación, esa educación, tocarles de que ven acá, tú eres un foco de contagio para tu familia o que de repente las familias también entiendan. Entonces, el tema es cómo entrar a hablar a este grupo de personas o a este grupo de jóvenes o a estas madres que quizás no tienen el control de sus hijos. ¿Cómo hacer? Porque a mí sí me gustaría de repente apoyarlos, porque de verdad nadie tiene la culpa de esto, ¿no? Entonces yo siento que eso sería una educación más bien social. Sí, es educación popular. Yo entraría a trabajar con ellos de acuerdo a sus necesidades y expectativas. A lo mejor el COVID es una situación ajena. A ver, la muerte por contagio es siempre ajena hasta que no nos afecta a alguien próximo a nosotros. Exacto. Hasta que no nos vinculamos, hasta que no nos roza la piel, nuestros vínculos, no la valoramos, ¿sí? Y bueno, y siempre hay en el imaginario colectivo que al otro le va a pasar a los otros, y a nosotros y a mi familia no. Es un pensamiento mágico, pero bueno, está. Yo creo que yo trabajaría, no entraría con ellos por el tema del COVID, sí entraría trabajando, ver cuáles son sus expectativas, cuáles son sus proyectos de vida, qué les interesa. A lo mejor nos encontramos con chicos que le dicen, mira, nosotros hacemos música, bueno, hagamos un video donde te queremos escuchar y lo viralicemos, lo compartamos en nuestras redes sociales sobre lo que estás haciendo vos, pero también te pido de que vos concientice al resto. Para ello vas a tener que estudiar qué es el COVID y cuáles son las medidas, y a lo mejor sale un son de negro, un rap, o no sé, algún trap, algo creativo, que lo pueden compartir con otros, y también los obliga a que vayan a leer un poco de este tema del COVID. Que puedan leerlo, que puedan reflexionarlo, y a partir de eso establecer grupos de conversación. No ir al choque, entre los grupos de conversación, decir exactamente, ¿qué sucedería si yo llevo el COVID y alguien indefenso en mi familia, un mayor de 70 años, lo recibe? Pero entro a partir de sus necesidades, a partir de qué es lo que están consumiendo ellos, me refiero culturalmente. A lo mejor hacen skate, a lo mejor hacen bicicleta, y si hacen bicicleta, bueno, hagamos una campaña de bicicleteada con el distanciamiento social, repartiendo algún tipo de folleto. Los sentir partícipes, los involucremos en estas cuestiones. Previamente le daremos alguna capacitación, le repartiremos información, y hagamos esto de decir, bueno, perfecto, con una distancia de X espacio, va a ir usted en una bicicleta y va a decir, cuidémonos del COVID. El otro va a ir con unos globos, con algo por el estilo, o con nosotros le llamamos bachilete. Una pancarta. Una pancarta, una cometa, como le llaman por ahí, con algún mensaje que le va a dejar. Y entonces, que entre todos hagamos que cada uno, desde su lugar, se referencie en la comunidad con un mensaje de alerta sobre el tema del COVID. Yo trabajaría desde ese lugar con él. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, se va a ponerlo en práctica.
Bien. Qué bueno. Bueno, ya creo que estamos ya una hora. No queremos pues pasarnos el tiempo con el doctor Nicolás. Es importante tener en cuenta que en Argentina tienen 2 horas más, así que allá son ahorita las 9 de la noche. Ya van a ser casi las 9 de la noche y pues agradecemos, Sí. No hay agradecemos problema. mucho, Nicolás, por tu espacio. Eres una persona muy ocupada. También pues presentamos las excusas del director académico, que es el profesor Antonio Oces, que es el director del centro regional. Me presentó sus excusas. Pensé que durante la jornada pues iba a participar, pero sí me pidió que le diera pues sus excusas. Bueno, ya para ir concluyendo, Tatiana, veo que está aplaudiendo, está levantando la mano, ¿verdad? Y agradecemos mucho. Antes de cerrar, dígame, Nicolás. No, antes quiero comentar un poquito de historia de estas mujeres en el área rural, que es la que me impactó y me gustó verdad, trabajar correcto. en este lugar. Porque a lo mejor se puede servir como transferencia la información y aplicar en otro lugar. Sí, había alguien que quería hacer una pregunta, comentar algo. Tatiana. Tatiana, ¿tú querías decir algo? No, lo escucho. Me interesa el tema que va a tocar el profesor. Ok, le interesa el tema. Ok, Nicolás. ¿Sabes que trabajamos con esta gente en los años 90, que empezaba en Argentina a moverse el tema de género, de las mujeres, de género, que yo hasta el día de hoy sigo discutiendo con la terminología género, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y empezamos a trabajar sobre el tema de los derechos y todo, y veíamos, las mujeres participaban, pero en cierto momento es como que decaían, como que, bueno, está bien, está muy linda la información, llevamos los apuntes, hacemos los deberes y volvemos. Algo le estaba faltando. Entonces le digo a mi compañera, entre paréntesis de nuevo, hace 3 días falleció un gran amigo mío, que era trabajador social, Roque Sosa, y su esposa Marta León. Con ellos empezamos a trabajar esta cuestión allá en la zona de Aminga. Y por eso me acordé, actualicé en mi cabeza esto y justo vino para la reunión de hoy. Entonces me dice, ¿qué podíamos hacer? Yo digo, bueno, lo primero que hay que hacer, se me ocurre, que es trabajar la autoestima, pero mirándonos. Porque a veces no nos miramos y no nos valoramos, no trabajamos desde ese lugar. Y bueno, empezamos a trabajar con las mujeres, con algunas técnicas de recreación, para reírnos un poco, para también mover el cuerpo. Y después le dije, acá en cada una de ustedes, me va a escribir cómo es su día, cómo es día por día o un día a la semana de cada uno de ustedes. Me levanto a las 5 de la mañana, prendo el fuego, preparo el desayuno, a las 7 lo levanto a mis hijos. Fueron describiendo un montón de actividades. Luego hago el trabajo del campo, voy a buscar leña, preparo la comida, voy a las reuniones de catecismo, voy a las reuniones de la escuela. Entonces digo, y ahora me van a escribir al lado qué es lo que hacen sus hijos y qué hacen sus esposos. Escriben. Cuando ellas pudieron ver en el papel la cantidad de actividades que realizaban diariamente, y ver lo que hacían sus hijos y ver lo que hacía su esposo, comenzó algo diferente, a hacer clic adentro de ellas. Porque ellas empezaron a verse como productoras en un espacio, en un ámbito privado, en un ámbito donde no es valorado el trabajo doméstico, en un ámbito donde no media la remuneración económica, y que estamos viviendo en sociedad capitalista donde la remuneración económica es interesante. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar estrategias. La primero, pegar ese listado y que todo el mundo lo vea en la heladera. Es interesantísimo. Y a partir de eso, al otro día, pegar el de los hijos y pegar el del esposo. Y pedir la colaboración, el trabajo organizado para que la madre tenga sus espacios de descanso, la posibilidad de participar en una reunión de tejido o de conversar, y que nos vamos organizando dentro de la familia. Empezó a dar un resultado tan maravilloso que lo último que sé de esta comunidad es que estas mujeres, junto con otros varones de la comunidad, comenzaron a formar su radio comunitaria que se llama La Bocona. Y le pusieron La Bocona porque ellas van
y hablan y dicen todo, a nivel político, a nivel social, y lo que consideran que no está bien para el pueblo. Y es todo un proceso de mirarnos. Por eso les tiro esa receta que me dio tan buenos resultados a mí, porque a veces hace falta eso, que alguien nos diga, mírate en el espejo, mírate todo lo que haces y no te estás valorando. Que más allá que no media una remuneración económica, pero eres un motor de producción dentro de tu espacio doméstico privado. Eso es simplemente. Excelente. Excelente. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nicolás, por esa pequeña cápsula. Un mensaje que, bueno, la mayor participante que observamos aquí somos mujeres y también los varones. Yo sé que también de desarrollo comunitario, espero que se estén incorporando también en las tareas domésticas que son tan necesarias en estos momentos de la familia. Así que estoy muy agradecida. Vamos a ir concluyendo con el evento. Queremos dar las gracias por su participación. También gracias, hemos llegado a tener una participación de 29 personas dentro de este conversatorio y damos muchas gracias a la profesora Inés, que es la coordinadora, a la profesora Yasmina Nava, que es también profesora de la carrera de Desarrollo Comunitario, la profesora María Vázquez, que es del Centro Regional de Darién, y la profesora Yolanis Ríos, que es del Centro Regional Universitario de Colón. Así que, ¿qué le parece si antes de terminar habilitan la cámara para tomarnos una foto del recuerdo? Y se la mandamos a Nicolás para que la suba allá en su universidad. Sí, lo suben ustedes al Facebook también y la compartimos. Entonces, si me permiten, ¿verdad? Para tomarnos una pequeñita foto, agradecemos, ¿verdad? Todos los participantes. Aquí también veo que se han unido estudiantes de Argentina. ¿Qué tal si nos levantan las manos las estudiantes de Argentina? Y que habiliten la cámara para la foto. Celeste, Estela, Fernanda, qué bueno conocerles, que de La Rioja se pudieron unir, ¿verdad? Sí. Estuvieron aquí. Y bueno, creo que este puede ser un primer encuentro y podemos realizar otros encuentros. Entonces me avisa cuando están listos, pues. Ok, 1, busquen su mejor ángulo, como decimos. 1, 2 y 3. Listo. Ahora se las mando. En el grupo. Así que, profesora Inés, no sé si quiere decir algo para cerrar el evento, profesora. Déjeme activarle la cámara. Profesora Pérez, tiene que activar el micrófono. Ajá, sí, profesora. Ahora sí. Bueno, yo estoy muy agradecida con el doctor por todo ese conocimiento que le ha transmitido a los estudiantes, ¿verdad? Todas esas cápsulas, como dice la profesora Anabel, que deben ser tan importantes para que ellos las pongan en práctica. Como digo, aquí lo importante es que ellos retomen toda esa información y la puedan utilizar más adelante en cualquier quehacer que tengan que elaborar o tengan que trabajar en alguna comunidad o llevarlo a la práctica. Estoy muy agradecida, pues, doctor, de su participación y de que haya transmitido sus conocimientos a todos nuestros estudiantes y nosotros los colegas también, que eso también nos actualiza y nos sirve para poder uno mejorar el quehacer educativo, ¿no? Y el aprendizaje para nuestros estudiantes, que es importante. Muchísimas gracias a ustedes por estar y muchísimas gracias a la propia Anabel por la invitación. Cómo no, muchas gracias. También quiero invitar a las estudiantes de Argentina que estuvieron aquí, que de pronto siguiendo los lineamientos del doctor Nicolás pudiéramos hacer algún trabajo colaborativo a través de los medios de comunicación, ya sea que nuestros estudiantes participen en algún programa radial en Argentina, o ya sea que algunos de los estudiantes de Argentina participen en algún Facebook Live, algún evento pues virtual también podamos generar, porque ese es el objetivo también de este tipo de eventos, lo que es la internacionalización, ¿verdad? Y fortalecer intercambios y líneas de estrategias a nivel, ¿por qué no decirlo? Motivarlos a que también puedan hacer su trabajo de tesis, su trabajo de investigación fundamentadas en estos temas y sobre todo en esta situación que tanto lo amerita como lo es el COVID.
¿verdad? Y la pandemia. Así Así que es. bueno, quiero agradecerles, agradezco mucho por los estudiantes, las preguntas que han hecho. El debate sigue, no hemos concluido, esta es una fase más. El debate sigue y sobre todo construir, ¿verdad? Que nosotros podamos ser parte de la transformación social que tanto hablaba Pablo Frey y que podamos dar ese mensaje liberador a muchas comunidades. Así que quiero agradecer a todos los estudiantes, ¿verdad? Que estuvieron aquí, de Panamá, de Argentina, y de pronto vamos a ver si en otro momento tenemos un webinar y podamos tener y profundizar en este tipo de temas, y por qué no decirlo, de pronto escuchar a los estudiantes, ¿verdad? Que puedan ser Sí, sí, ponentes de sus excelente. propias experiencias y de su trabajo de investigación. Así que muchas gracias, Dios les bendiga por estar aquí y estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Muchísimas gracias a los chicos, a los profesores, a todos, y a seguir estudiando y a preguntar e interpelar todos, porque empiezan estos estudiantes, comienzan a trabajar en un nuevo milenio con problemáticas completamente diferentes y aprovechen al máximo el tiempo y la sabiduría de todos los docentes. Un abrazo fuerte. Muchas gracias y bueno, un abrazo virtual, ¿verdad? Que nosotros realizamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Yo espero que vayan saliendo, no me gusta cerrar. Yo soy la última que Bien. salgo. Bien. Yo envío material, profe, a tu correo. Ok. Gracias, Nicolás. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches, adiós. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Bueno, voy a ir cerrando. Te llamo, Nicolás. Bien, 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 bien.